Hola cookies, buenas noches. Hoy os traigo un review y una demo, una pequeña presentación de un juego que se llama Slay the Alice. Es un juego de corte independiente que no va a durar mucho, es un juego que dura entre 40 minutos, una hora, por lo que nos han dicho, de un publisher que trae cositas muy alternativas. Ya os hemos traído al canal otro juego que se llama Waiting in the Lime Forest, os lo dejaré pineado aquí arriba. Y nada, os recomiendo mucho porque son juegos tipo point and click o de puzzle, pixel art, muy fáciles, además que creo que pueden gustar a muchos de vosotros en el canal. Os voy a contar un poquito de qué va Slay the Alice, vamos a ver el tráiler y vamos a dar unos primeros minutos para tomar una primera toma de contacto de cómo son las mecánicas, qué tal es la historia. Normalmente estos juegos vienen sin traducir y ese es el caso de Slay the Alice también. Es un juego que viene en inglés, japonés, chino y coreano, así que voy a traducir desde el inglés. Y nada, vamos a ver el tráiler porque creo que os puede gustar. El anterior era un poco tróspido y este también es de terror. Así que hoy estamos de Cookie Spooky Games. Venga, vamos a enseñaros el juego que os tengo preparados. Slay the Alice. Slay the Alice no está en demo, pero es un juego que sale a 8,79. También el anterior tenía ese precio. Y aquí lo que tienes que hacer es... Alice vive en un mundo lleno de plantas como si nunca hubiera... como si nunca las hubiera conocido. Es una historia de ella y de sus amistades, las plantitas, donde verás que todo es muy adorable, aunque algo pasa. Tendrás que mover en el mapa de Alice para intentar ver todos los finales de la historia. Es una pequeña y corta visual novel donde lo que necesitarás es utilizar el mouse, aquí que ya lo tenemos aquí preparadito. Y con este mapa pues vamos a intentar escoger el camino que vas a recorrer para ver los diferentes finales que te da el juego. En principio es un juego de terror, así que aunque parezca todo muy adorable con sus animalitas y las plantas, las cosas se van a torcer. Así que nada, que es una experiencia que unos 30 minutos de playtime, no hay batallas. Y tiene algunos elementos de horror que puede ser un poquito complicado y tiene 4 finales. Así que vamos a estar unos breves minutos solo para que veáis un poco cómo se lanza el juego y tal. Pero no vamos a jugar mucho porque si no ya sería jugar al juego casi completo, ¿vale? Venga, vamos a ver el tráiler. Aquí un poquito en grande. Parece Alicia en el País de las Maravillas, versión Cookie Terror. Vale. Oh no. Ok, venga. Todo muy intrigante. Nos hemos quedado igual, ¿no? Venga, vamos a jugar. Y así vemos de qué va este jueguete. Vamos a punto. Yes. Mouse only. Ok. Ostras, se ha roto. English. Es ficción, puede haber temas escabrosos y suicidio, así que si esto te causa disconfort, no hace falta que veáis mi gameplay, podéis ir al final donde os hago el resumen. Os lo voy a dejar en capítulos. New Game. Tiene autosaving. Vale, guay. El anterior tenía que grabar. Vale. Ok, ahora Basil. Okay. Uy. Hay un conejo en la planta. ¡Ah! Hay un conejo en la planta. Síguela. De repente estoy aquí con... Qué graciosa. Seguimos al conejo. Produced by Suzo Mihara.
Pues muchísimas gracias a Vagón du Juvenil y su Hidejada por darnos la aquí para este jueguete donde estamos jugando a este juego de la pequeña Alice. Se mete en un árbol, sigue el conejo y se cae un palomo y caemos en el fondo del otro mundo de Wonderland. Están muy chulos, ¿eh? Y yo caigo de cabeza. ¡Guau! ¡No te lo tragues! ¡Stop it! ¡Ah! ¡Wake up! ¡Que no estás muerta! ¡Despierta! Vale. Dice, oyendo una voz he abierto mis ojos y me he encontrado cayendo a las profundidades de un agujero. Habían paredes adornadas como si fueran estanterías de libros y también habían plantitas pintadas en las paredes. He ido a coger algo como si me cayera y de repente he cogido como una botella y era una botella con un montón de mermelada azul. Pues la probamos. La he probado y parecía de fuera de otro mundo. No solo estaba muy buena, sino que también me ha encantado y estaba como abierta. Así que se me ha caído de la botella, pero por suerte no había nada más abajo. End. Me he caído. Chum. Hola, ¿estás viva? Si estás muerta, ¿qué me pasará a mí? O si estás muerto, ¿qué me pasará a mí? Oh, me estabas haciendo sudar. Y ese es el conejo que hablaba. El conejo que me dice... ¿Qué pasa? Necesito entrar. Le tengo que ayudar. Hang on. Creo que algo te tengo que decir antes de que vayas a perseguir al ratón, al conejo. Pleased to meet you. Soy Alice. Ah, sí que eres Alice. Yo soy una semilla. Me he caído de un árbol y de repente me he caído en tu boca. ¿Y ahora qué hacemos? Oh no, me has tragado. Estoy dentro de ti. Lo siento. Oh no, vomítame. Ahora mismo. Y ella intenta vomitar. Demasiado tarde. No. Oh no, ¿por qué me ha pasado esto? Quería ser un buen árbol o crecer un montón de flores y ahora estoy dentro de ti. Oh, lo siento. Bueno, te perdono por tragarme. Ahora escúchame bien. Si algo te pasa, va a ser un problema para mí. Así que cooperemos. Mientras esté dentro de ti, al menos, tengo que cooperar. Oh no, el estómago, el ácido no me matará. Bueno, no creo que te mueras. Tú tampoco. Vale, vamos a ayudar a este. Scissors. Tijeras. Oh, va muy bien, cógelas. Cojo las tijeras. Entramos y seguimos al conejo. ¿No vamos a perseguir al ratón? ¿Ahí al conejo? Vamos, Alice. Sleigh de Alice. Main story. Random story, vale. Vamos a la main story. Pero no la vamos a dar entera. Pasando. Mientras intentaba pasar había una planta muy extraña en medio del camino. Pero ¿puedo hacerlo de manera más larga? Vamos a continuar con lo que nos dicen las semillas, que me dice, córtame, si me quieres, córtame. Claro, yo tengo las tijeras. Menos mal que tenemos las tijeras. Sí. Así que vamos a cortarle. Vamos a cortarla. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Me estás haciendo daño! Bueno, las rompemos todas. ¿Y por qué me duele también? ¡Oh, no! No te hagas daño, Alice, porque si tú te haces daño, me hago daño yo.
Y de repente me sangró la piel al pasar porque me hice daño. De repente se empezó a mover. Dice, pues nada, que aquí todos dolemos. Si matas una planta y le haces daño, también te haces daño a ti. Vale. Continuamos por aquí. Las decisiones hacen que te pase una cosa u otra, vale. Te voy a dar 3 flores por 10... lo que sea de cambio. ¿Qué tal? Bueno, sí. No tengo dinero. Pues don't buy. Oh, no, no podemos. No importa, ya lo haremos crecer en otro momento. Vale, pues vamos a un safe garden. Aquí, ¿qué encontramos? Hay una tetera. Si podemos tomar un poquito, drink the tea. Oh, sí, mi estómago se siente mejor. Decisión correcta. Volvemos a la main story. Habían un montón de flores caídas en medio del campo y me puse a encontrarla. Pero de repente había un 100 pies que me habló y me dijo: esas flores son mías, así que devuélvenlas. Le he dado otra vez las flores y le he dicho: después de que las he cogido, ahora entiendo, pero no... ¿Las orugas no eran las que se comían las hojas, no las flores? ¿Para qué necesitas las flores? De repente la semilla dentro de mí se lo cuestionó también. Y de repente la oruga respondió muy enfadada: estoy haciendo un bouquet para la reina de corazones, porque ella me va a convertir en una mariposa. Oh, entonces sí, es por eso. Dice, no me tienes que chillar, ¿eh? Así que toma, te voy a dar un poquito de flores, así te vas, si tú estás contento, nosotros también. Y nada, y me ha dado un dinerito por haberle dado las flores. Bueno, vamos a hacer una cosa, vamos a irnos también a la reina que nos ayude. Así que sabemos que tiene debilidad por las flores y por las cabezas. Así que vamos a coger un montón para que esté contenta y hacerle una corona de flores. Así que nunca habíamos hecho una corona de flores, así que ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces haremos un bouquet. Vale, vamos a hacer un bouquet. De repente la semilla estaba muy desesperada. Vamos a hacer un bouquet iralis. Para un bouquet necesitamos 5 picas. ¿Son? Así que si quieres cogerlas, vamos a buscarlas. Y deja de buscar a los conejitos. Bueno, pues vamos a dejarlo aquí. Por ahora tengo 8 de corazones. Me he quedado sin ¿cómo se llama? De semillas. Y tengo 2 florecitas de 5, ¿vale? Pero bueno, ya veis que es muy fácil de gestionar el juego. Y vamos a cerrarlo ya aquí. Y cerrar. Quit the game. ¿Qué os ha parecido? Bueno, una historia muy sencilla, un juego muy sencillo de 8 y pico para media hora. Yo creo que en comparación con el anterior este juego se queda un poquito corto, aunque me ha parecido un juego ideal para jugar pues una tardecita y en compañía divertida. Si hacéis stream o lo jugáis con gente, puede ser divertido de mirar y decidir entre todos. Es un juego que recomendaría, sí, igual por el precio de 8 y pico me esperaría que bajara, pero le tenemos que dar las gracias a Baron du Junvel y también a los creadores del juego, que es un equipo, o igual es un solo dev, no lo sabemos, que es Suzuhimara. Voy a poneroslo aquí en pantalla para decirle que muchísimas gracias. Este juego salió el 16 de enero, es un trabajo pues con mucho cariño, intentando imitar la historia de Alicia en el País de las Maravillas, pero con una historia alternativa. Y bueno, y si no os importa leer en inglés y tenéis ganas de descubrir este juego, pues ya tenéis uno más que poner en vuestra wishlist. Y no tiene demo, pero bueno, ya me habéis visto jugar a mí, no va a ser muy diferente y es un juego que no dura más de media hora, una hora. Así que me ha gustado mucho, le doy mi cookie approve. Me comentáis vosotros en comentarios si es algún juego que os ha gustado o habéis jugado otro similar, si tenéis alguna recomendación, me encantará leeros.
Y sin más, cookies, muchísimas gracias por apoyarme un día más en esta pequeña review. Gracias por haberos quedado hasta el final. Si habéis llegado al final del vídeo, por favor, ponerme un corazón de emoji. Así será mi secreto para saber que habéis llegado hasta el final del vídeo. Dejarme un corazoncito en los comentarios. Y como siempre, muchas gracias por vuestro apoyo. Nos vemos en un próximo vídeo. Y si no, ya sabéis, también estamos en Twitch, mi marido Tony y yo, casi todos los días a las 9. Sin más, un besito y nos vemos hasta la próxima. ¡Chao!